El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Ahora que se han inventado los teléfonos, la mayoría de los teléfonos, los inteligentes que les llaman, trae lo que es el pronóstico del tiempo. Entonces, más o menos 24 horas antes, ya te dice si va a haber lluvia, si va a haber sol, si va a haber vientos, si va a nevar, etc. Y esto obviamente pues te tienes que preparar. Si vas a salir, pues ya sea que salgas con sombrilla por la lluvia o con sombrilla por el sol, ya sea que va a ser frío, pues bien abrigado, va a ser calor, pues más fresco. O sea, te anticipas de alguna manera para lo que viene. Hay gente que pues no lo hace y pues más o menos tantea, ve el cielo, ve cómo amanece el día y dice: no, va a estar caliente, no, va a ser viento de Santana, no va a estar frío. Y pues ya de alguna manera. Y hay quienes sin checar y sin nada, y a veces los agarran mal parados. No tienen pues esa previsión. Y esto obviamente pues lo podemos aplicar en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo. Si tú vas a aplicar para un trabajo, tú tienes que estar preparado, calificado, para poder decir si puedo realizar este trabajo. Si tú eres un profesionista y quieres aplicar en un lugar, bueno, pues supuestamente tu título y tal vez la experiencia que hayas tenido te avala y te prepara en la medida de lo posible para lo que se va a enfrentar. Una de las cosas que a mí me daba mucho estrés, pero de alguna manera también era algo que me gustaba en el sentido de poder ayudar, era cuando yo estudié la carrera, pues nos preparaban de alguna manera para diferentes casos que pudieras tú tener enfrente como médico, aunque a veces pues por mucho que te preparaban, te enfrentabas a casos que no podías o no tenías ni idea. Y pues si eras una persona sensata, buscabas el consejo de algún especialista, de un colega, que diga: mira, tengo este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opinas? Yo quisiera hacer esto, ¿está bien? ¿No está mal? Pero imagínate que pues tú no estás con esa condición y te presenta un caso, se te presenta un caso que te sobrepasa y no sabes cómo enfrentarlo, pues quien va a pagar el plato obviamente es el paciente. Esto lo podemos ver también reflejado, por ejemplo, en las parejas, la relación que hay entre un hombre y una mujer que empiezan a conocerse, empiezan a tratarse, terminan por interesarse más íntimamente el uno por el otro, iniciar una relación de noviazgo, para luego el matrimonio, pero llegan sin prepararse,
sin entender lo que implica el matrimonio, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa, una sola carne. Y esto pues implica una renuncia, implica un sacrificio, implica muchas cosas. ¿Y cuántos entran al matrimonio sin estar preparados? No están dispuestos a enfrentar. Claro, nunca podemos saber qué es lo que vamos a enfrentar porque no tenemos la manera de prever. Pero si tenemos una base sólida, si tenemos un fundamento sólido, pues pudiéramos tal vez salir adelante. Ayer, o antier fue, no recuerdo, no ayer, platicaba con una familia precisamente de un caso que sucedió el domingo, un joven que me tocó conocerlo de niñito, que venía a misas de niños y participaba muchísimo, me encantaba, porque yo hacía preguntas a los niños y él todavía no sabía hablar bien y siempre levantaba la mano y contestaba ña, 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 ña. No le entendía nada, su mami me lo traducía. Él y sus hermanos, me tocó muchas veces apoyarlos, ayudarlos, subirlos a todos en mi carro para llevarlos, traerlos. Y el domingo este niño, que ahora joven de 21 años, se metió a nadar al mar, ahí en la Salina, rumbo a Ensenada, y se ahogó. Entonces, una persona conocida de ellos también, pues con ese pesar, con ese dolor, pues decía que, ¿por qué Dios mandaba esto? ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y este es un pensamiento muy humano, pero muy equivocado, en el sentido de que creemos como si Dios nos pusiera en un tablero de ajedrez y moviera las piezas para determinar a quién va a sacrificar, a quién va a hacer para que las cosas se den como Él quiere. No suceden las cosas así. Lo que sí sucede es que Dios nos da una libertad y en esa libertad pues vienen consecuencias. Algunas de esas muy dolorosas, otras muy agradables, pero es desde la libertad. Pueden ser accidentes o pueden ser consecuencias del pecado tuyo o el pecado de otro que te va a afectar, que te va a lastimar. Pero no es que Dios no quiera o no pueda. Él da la libertad. Algunas veces interviene en forma extraordinaria, sus razones tiene y nosotros no alcanzamos a comprenderlas, pero normalmente el Señor deja que los acontecimientos se den. Entonces, qué difícil, qué dolor tan grande para una madre. No entiendo yo este dolor porque no soy papá. Entiendo la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero tal vez Dios no lo quiera. De un sobrino, una sobrina, de algo, pues me duele, me dolió mucho esta criatura, bueno, este joven de 21 años, ya, pero el corazón de una madre, cómo enfrenta todo esto. Entonces, es interesante porque ¿cómo se puede preparar a alguien para la muerte de alguien cuando no lo prevés? O sea, ¿cómo puedes prepararte para algo que no sabes que va a pasar? Y no se trata de estar preparado con el conocimiento del futuro, como si tuviéramos o debiéramos saber lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, y yo ya me preparo mentalmente, emocionalmente. No. La única forma de prepararnos es precisamente saber que vendrán pruebas, que vendrán circunstancias que nos sobrepasen, que no podemos controlar. Y esto es la realidad y más cuando uno pues quiere o está tratando de estar con Dios. Las pruebas son para todos. Los acontecimientos malos y buenos no suceden a todos, seas de Dios o no seas de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está con Dios está preparado, repito, no preparado de conocimiento, sino preparado sabiendo que vienen pruebas y que puede ser desde lo más doloroso hasta lo más tranquilo.
Y esto es lo que nos invita hoy la palabra de Dios en la primera lectura del libro del Eclesiástico o Sirácides, ¿sí? Y dice, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Cómo se prepara uno? Bueno, teniendo el corazón firme en el Señor. O sea, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene el Señor que hizo el cielo y la tierra. Es como un barco que está anclado, está en el puerto, y bueno, pues viene la marea, viene una tormenta, se amarra el barco, se tira el ancla para que el mar pues no lo arrastre o no lo voltee. Ese anclamiento, esa fortaleza viene de estar con Dios, donde el corazón se mantiene firme, sabiendo que vendrán situaciones difíciles, dolorosas. El clásico ejemplo que puede ayudarnos a entender esto son unos versículos anteriores a nuestro texto de Marcos, en donde, fíjense qué interesante, Jesús llega y hay una multitud, están los discípulos y hay una multitud discutiendo, se acerca a Jesús y él pregunta, ¿qué está pasando? Es que les he pedido a tus discípulos que ayuden a mi hijo que está perturbado por un demonio y no han podido sacarlo. El caso es que Jesús manda al demonio que salga, pero, óiganlo bien, pero no sin antes darle una buena arrastrada, zarandearlo. Es precisamente esto. Si yo me pongo a querer servir a Dios, yo tengo que estar preparado y entender que el demonio, en las diferentes circunstancias que yo vivo, de pecado o de falta de fe o de falta de arraigamiento, fortaleza en mi relación con Dios, va a zarandearme. O el otro ejemplo que me gusta usar mucho, cuando uno va a la guerra y uno le empieza a disparar al enemigo, es lógico saber que el enemigo te va a disparar. Tú no le puedes decir, yo te disparo, pero tú no me dispares a mí. Entonces, servir al Señor, las pruebas vienen, es parte del proceso. Y el problema no es la prueba, sino qué tan afianzado estoy yo en el Señor para poder resistir todo aquello que se está dando. Y como repito, puede ser una injusticia, puede ser una catástrofe, puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser muchas otras cosas. Y el corazón del cristiano busca siempre esta fidelidad, este arraigamiento de las raíces en su relación con Dios. Y nos permite recordar varios aspectos. Nada es permanente ni eterno. De repente estamos y de repente ya no estamos. Y esto nos ayuda a vivir de una manera preparada. No deja de ser dolorosísimo. Me imagino el corazón de esta mamita destrozado, porque pues no es lo normal, lo lógico que una madre entierre a un hijo. No es, pero se da. Y es solamente en ese dolor, en esa tristeza, en ese sufrimiento, ¿sí?, que dice el Eclesiastes, pégate, únete al Señor y nunca te desprendas de Él. Esa es la única forma de estar preparado. No vas a evitar el dolor, no vas a evitar el sufrimiento, no vas a evitar todo lo que esto conlleva, pero te va a permitir sostenerte, mantenerte firme. Les decía yo a esta familia, le digo, nunca sabremos cuándo nos toca o cómo nos va a tocar. Cada día hay que agradecerlo. Cada día hay que luchar por mantenernos unidos a Dios. Y la única forma de mantenernos unidos a Dios, no crean que es porque rezo mucho, que es muy importante.
o porque pido mucho, que también es importante. La única manera de mantenernos unidos a Dios y fortalecidos es porque estoy haciendo lo que Él me pide, o estoy luchando por hacer la voluntad de Dios. Es lo básico y lo más fundamental que nos puede dar el sostén a la hora de la prueba. Por eso nos dice el libro, pégate al Señor y no te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Está hablando de la vida eterna, no está hablando de que no vas a sufrir, no está hablando de que no vas a padecer. Vas a recibir la recompensa si te mantienes en Él después de la prueba, después del sufrimiento, después de la tristeza o de la pérdida o de lo que esto venga. Pero si no permanecemos en Él, y es precisamente, este es el estar preparado siempre, y eso es lo que cada uno de nosotros como adultos tendríamos que enseñarle a los hijos, ¿sí? Tendríamos que enseñarles que no podemos estarles solucionando la vida, ni podemos estarles evitando problemas, pero sí podemos darles un sostén, un ancla, que lo vean en nosotros para que ellos puedan sostenerse el día en que nosotros nos muramos, el papá, la mamá, y ellos puedan, en medio de la tormenta, en medio del dolor, no terminar zarandeados y no terminar arrastrados por la corriente de la desesperación, del miedo, de la tristeza, del odio, y perderse de la presencia de Dios. A eso se refiere estar preparados. No hay otra forma. De repente estamos, de repente no. A mí me ha tocado personas, tristemente, ¿no? Personas buenas, que fueron denunciados, que fueron calumniados y lo perdieron todo. Y aún así, ellos permanecieron firmes en medio de todo lo que perdieron, en medio de toda la injusticia que vivieron. Están sólidos, firmes en su relación con Dios. Sí, con mucho dolor, con mucha tristeza y con ese proceso de desprendimiento de lo que se les ha quitado de una manera cruel, ¿no? Y una manera injusta. Dice, acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Si no entendemos lo que Jesús nos dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir, va a sufrir y va a morir y va a resucitar al tercer día. Hay muchas corrientes dentro del cristianismo protestante que dice que si ya Cristo sufrió, pues nosotros el evangelio de la abundancia me va a ir bien, reclamo el dinero, reclamo la felicidad, reclamo para mí todo esto. No es cierto. Hay que cargar una cruz. ¿Y por qué es el sufrimiento? Porque es la consecuencia del pecado. No hay otra causa. El pecado que venimos arrastrando o que venimos haciendo o que otros hacen y nos afectan, trae sufrimiento. Siempre va a haber ese sufrimiento. Y en ese sufrimiento nos sirve de purificación para descubrir qué tan apegado estoy a Dios o qué tan afectado me permito estar por el sufrimiento que estoy padeciendo. Y ese sufrimiento, si yo lo entiendo como ese proceso, espérate, me estoy desviando por aquí porque me está comiendo, me está venciendo, tengo que desprenderme de esto para agarrarme de lo único sólido que puedo tener, que es Dios. Por eso los sufrimientos son pruebas que nos ayudan a crecer, pruebas que nos ayudan a purificar todo adherimiento, toda unión que tengamos en cosas o personas que no sean Dios. Y eso es algo de lo cual a veces no alcanzamos a ver. Seremos probados, pero porque hay muchas cuestiones que quieren siempre apartarnos de Dios. Tenemos que entender que vivimos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. No podemos sentarnos en nuestros laureles y creer que todo está bien, porque me va bien en el trabajo, porque mi familia está bien, porque yo estoy bien, y ya está. No, hay una lucha real y verdadera que tenemos que tomar conciencia de ella todos los días. Está ahí al pie del cañón.
Y es esta lucha en la cual nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llorar, vamos a perder cosas y perder personas, porque es parte de este caminar. Como dice esa oración de a nuestra Madre Santísima, que vamos, ayúdanos en este valle de lágrimas. Y no estoy siendo fatalista, ni estoy diciendo que todo es malo, estoy diciendo una realidad que todos hemos experimentado. Estamos bien y de repente ya no estamos bien. De repente alguien está y de repente ya no está. De repente alguien te dice, yo te apoyo, yo te amo, cuenta conmigo, y de repente esa persona te da la puñalada en la espalda y te destroza completamente. Ese es el sufrimiento, esa es la purificación, para que cuando sientes que todo se te está viniendo abajo, es precisamente cuando te das cuenta que tanta solidez, que tanta te has agarrado de Dios. Por eso no te apartes del Señor. Y luego dice, confía al Señor y Él cuidará de ti. Esto es algo que me decía esta personita, me decía, pero si Dios ha hecho milagros, ¿por qué no hizo el milagro de sacarlo? Digo, no sé. Lo único que sí sé, que si nosotros confiamos en Él, al final de cuentas, nuestra alma no se perderá. Sabemos que tenemos que morir. A veces puede ser un accidente o una actitud imprudente, tal vez, de meterse al mar. El mar es peligrosísimo. Hasta el mejor nadador puede ser arrastrado, una corriente, algo, lo que sea. Pero la cuestión aquí es que precisamente el Señor cuidará de ti. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba siendo golpeado, maltratado, aquella mujer o aquel niño que había sido abusado, que está siendo abusado? ¿Dónde está Dios cuando me están quitando el trabajo, me están quitando la casa de forma injusta? ¿Dónde está Dios? Dios está contigo. Si tú estás con Él, sabrás que Dios está contigo y que no te ha abandonado. Y cuando decimos que no te ha abandonado, no quiere decir que te va a solucionar la vida o que te va a evitar todo eso. Algunas veces por causas que solamente Él conoce, lo hará. Otras veces te ayudará a cargar la cruz, te ayudará a soportar con paciencia las miserias de tu prójimo. Y esto dependerá de qué tanto estés cerca de Él o qué tanto estés apartado de Él. Porque eso es lo que nos debe de ocupar y de ponernos a trabajar. Confía al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y Él te allanará el camino. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cuál es este yugo? Hacer su voluntad. Y la carga ligera es lo que tengo que hacer bajo la autoridad, bajo el poder, bajo la gracia de Dios, que me está llevando a realizar esta situación, a cargar esta cruz, que no es nada fácil. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. Otra vez, no se alejen y no caerán. ¿Cuál es entonces la preparación? Nunca alejarnos de Dios. Y nos alejamos por muchísimas cosas. Por el tedio, por las preocupaciones de este mundo, por el pecado, porque creemos que estamos bien, o porque una mala enseñanza como ese planteamiento, ¿no?, de la abundancia, el evangelio de la abundancia. Yo reclamo el poder, yo reclamo el dinero, yo reclamo todo lo que Dios tiene para mí. Y nos alejamos de la voluntad de Dios, engañados, o porque nosotros mismos nos engañamos, creyendo que esa es la manera. Dice, los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Esto lo he dicho varias veces. ¿Cuándo Dios te ha prometido que te iba a ir bien, que no ibas a sufrir?
que no ibas a perder, cuando Él mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. El que renuncia a todo va a tener de todo, pero más persecuciones. Hay una guerra espiritual, hay una lucha verdadera y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Sí? Los que temen al Señor, y ese temor sabemos es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios es el no querer ofenderlo, el no querer fallarle, porque le fallamos constantemente y no sabemos, pues, o no tenemos esa preocupación o esa ocupación. ¿Es agradable lo que estoy haciendo a Dios? Me preocupo más agradar más al vecino, agradar a este, agradar al otro, o peor tantito, agradarme a mí mismo, agradar mi cuerpo, agradar mis emociones, agradar mi pensamiento, agradar mis pasiones que me llevan al sufrimiento. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Entonces, ¿qué beneficios? Su asistencia, la fuerza del Espíritu Santo, la gracia necesaria para poder cargar la cruz y pasar por el medio del valle de lágrimas y del dolor. ¿Sí? Su misericordia, que es, sabemos que en esa lucha caemos, pecamos y que está ahí para perdonarnos. Porque lo que esperamos, la felicidad eterna, que es la vida eterna. Eso es lo que nosotros, esta situación. Entonces, esta es una manera de prepararnos. La otra manera, que yo creo que es importante, y lo vemos con lo que Jesús está enseñando cuando pues están ahí, Jesús acaba de hacer el milagro y luego les habla el milagro de expulsar al demonio, y que dijimos no se fue sin zarandear a la persona. Y entonces van caminando y Jesús les dice a los apóstoles nada más, para que los demás no oyeran. Y dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Ellos no van a entender, ni yo creo que pudiera entender qué significa resucitar, porque ellos no sabían. Tal vez, no sé si a esta altura ya había hecho alguna resucitación Jesús de la hija de Jairo, o de que lo vemos en San Juan, resucitar a Lázaro. Pero ellos se quedan, ¿qué significa resucitar? Es más, si yo les pregunto a muchos católicos, oye, ¿qué es la resurrección? No sabrán, no entienden, no comprenden. Pues cuando más, a lo mejor ellos en ese momento. Pero aquí lo interesante es que Jesús está poniendo el camino, está diciendo de lo que va a vivir, lo que va a experimentar, para después invitarlos a que ellos lo sigan. Pero estos despistados están perdiéndose, que es otra manera en la cual no nos preparamos. Y a veces puede ser muy sutil. Yo lo compararía que, por ejemplo, si yo me caigo ahorita a la altura de mi estatura, pues me va a doler. Pero si yo me subo a la mesa de esta, la caída va a ser más alta. Si me subo a un primer piso, la caída va a ser más alta. Y así, en la mañana estaba viendo un video, me fascinó y dije, ay, ojalá se pudiera hacer. Una mamá, primero una viejita, una señora, bueno, viejita, yo le calculo unos 60, 70 años. En toda la casa, especialmente se ve la cocina, tienen de esas como pasamanos incrustados en el techo. Y se va moviendo la señora, llega a la cocina colgada, abre la alacena, saca algo, luego se sirve, toma y se va. Y luego llega a la casa de su hija y su hija también. Para subir las escaleras tienen esas como escalar que ponen las piedras y se va subiendo la hija y la señora ya grande por ellas. Y luego en otra escena están los hijos de la señora y se van brincando de 2 en 2 así, una niña y un niño, y con una agilidad tremenda. Yo me imagino una caída de esas, hombre, azotas como chancla vieja. Entre más arriba, la caída va a ser más fuerte. Entonces, a lo que se refiere el Señor cuando ellos no se atreven a decirle de qué venían hablando, porque ellos venían hablando quién es el mayor.
y el mayor es aquel que se eleva, se pierde, se aparta de su realidad. Esa realidad que nos recuerda que somos pecadores y que estamos al servicio del plan de Dios, al servicio de mis hermanos. Entre más me ensalzo, más me elevo, pues voy a caer y la caída va a ser más estrepitosa. Y por eso la humildad es aquella persona que sabe que tiene que servir a los demás porque los ve con la dignidad y el valor que tienen y él simplemente está abajo. Pero cuando empezamos, y esto es un problema muy fuerte, las alabanzas, los aplausos, hoy qué bien lo haces, mira que qué bárbaro, qué inteligente, qué guapo, qué capaz, que esto, que el otro, lo inflamos y cuando lo elevamos, lo apartamos de estar en la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nos hace recordar que somos pecadores y que estamos aquí como servidores, no como servidos, no para ser servidos. Y por eso el Señor les recuerda. ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto significa estar preparado para la prueba. Porque cuando tú te elevas, o sea, haz de cuenta que estás como flotando y en el aire fácilmente eres movido por cualquier viento, porque no tienes en qué agarrarte. Y viene el sufrimiento, viene el dolor, viene la pérdida de alguien y te zarandea. Y es cuando precisamente no estamos preparados, porque solitos nos elevamos. Yo soy mejor, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy famoso, yo tengo dinero. Vean a los artistas, vean a los deportistas, viven de la fama, viven del reconocimiento. Hay un planteamiento muy interesante que se hace en los deportes. ¿Por qué a los varones, deportes de hombres, se les paga más que los deportes de la mujer? Hay un principio básico. A mayor demanda, pues mayor dinero entra. Entonces, pues el hombre por naturaleza le gusta el deporte, también a la mujer, pero no tanto. Entonces, el hombre va a ver un deporte que le fascina y paga por ir a verlo. Y entre más paga, pues esto tiene más demanda y hace que se les pague más a los deportistas para que jueguen más, o se contratan deportistas para que su equipo sea mejor y genera más ganancias. Hay más visitas a los estadios y hay quienes pues no les gusta el deporte. La mujer no le gusta ir a ver deporte, no hablo en todas, pero se alega y se pelea. ¿Pero por qué no nos dan lo mismo? Porque no generan lo mismo. Es lo mismo, un artista, hombre o mujer, que genera más ventas por sus películas o sus conciertos, recibe más dinero. Es un principio básico. Aquí no es cuestión de racismo y de ideologías y de quién sabe qué. Es un principio básico. Y también así como se elevan, de repente azotan como guajolotes. ¿Sí? Caen porque entre más alto se sienten la mamá de los pollitos, se sienten intocables, poderosos. Lo sucede en todos los ámbitos, en el ámbito artístico, deportivo, en el ámbito político y en el ámbito religioso también. También se da esas circunstancias. Y por eso, el no tener los pies firmes sobre la tierra es no estar preparado para la prueba. Imagínate una persona que anda sintiéndose que merece todo, se siente que el yo, y viene una prueba que le tumba todo, pues se cae completamente, se pierde completamente. Entonces por eso el Señor nos pone el ejemplo de los niños. El que recibe un niño en mi nombre, o sea, el niño es aquella persona sencilla, humilde, servicial, inocente, pura. Pero desgraciadamente
Hay tantas cosas que nos apartan, que nos separan de Dios, y muchas veces somos nosotros mismos, que no nos permite estar preparados para la muerte de un ser querido. Repitiendo que no se trata que sé que cuándo va a morir, o porque, claro, cuando está enfermo, pues te vas haciendo la idea, aunque no sea fácil. Pero un accidente como la de esta criatura, que nos sacudió a todos, pues, repito, el día de ayer o antier, Fray Sergio compartió un video de él y le pregunté al Fray, ¿quién hizo ese video? Lo hizo él mismo. Cuando estaban aquí 3 niños, él, Carlitos y Fernando, los 3 amigos, los 3 compadres ahí, simpáticos los 3, buenos muchachos. Él ya no está. Si no tenemos los pies firmes en Dios, las pruebas nos van a tumbar. Y no solamente eso, Satanás se agarrará de nosotros o nosotros de Satanás. Y entonces sí, estamos perdidos. Hagamos un momento de silencio.